Que Dios te bendiga y que Dios te prospere. Gracias por estar en una entrega más de Agape Radio Show con un servidor Edwin Padilla, esperando que este tiempo, que este tiempo sea de bendición y de edificación para tu vida. Hoy te quiero invitar a que te suscribas a las diferentes plataformas digitales, Agape Radio Show TV en Instagram y en YouTube. Amado, hoy vamos a hablar bajo un tema muy bueno de liderazgo titulado El carácter del servidor. ¿Cómo así, pastor? Sí, el carácter del servidor. Hoy vamos a hablar acerca de esto porque el carácter habla de lo que tú eres. Dice ya en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, a eso también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Quiere decir, amado, que Él nos conoció antes de nosotros venir aquí a la tierra. Ya estábamos en el corazón, en el diseño, en el propósito de Dios, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, wow, antes de nacer ya Dios tenía una plataforma, amén, un diseño, un destino para nuestras vidas, ¿verdad? Para que lo cumpliésemos aquí en la tierra, ¿verdad? Como dice la palabra, que debemos dar por gracia, por lo que por gracia hemos recibido. Y yo sé que tú no estás excluido de ese propósito, sino que todos aquellos que hemos dicho sí al llamado de Dios, amén, estamos viviendo esta verdad y esta realidad en nosotros. Y es importante, amado, que nosotros en esta generación como iglesia podamos tener carácter, porque el carácter es muy necesario como hijos de Dios, amado. Mire, aquí usa una palabra muy importante, que es la palabra imagen. Sí, imagen. Esta palabra en griego es eikon, que significa copia, ¿verdad? Copia o alguien que es parecido a. Si somos creados, como dice aquí, dice, porque a los que antes conoció, a eso también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando de Jesús. Y está diciendo que fuimos creados, ¿verdad? Como una copia de Jesús. Hemos sido creados parecidos a Jesús. Amén. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. También en el libro de los Hebreos, capítulo 1, carta de los Hebreos, capítulo 1, verso 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aquí volvemos a ver la palabra otra vez, imagen, que en griego es otro significado, es la palabra hataker. Wow, qué difícil esa palabra. Pero significa, amado, carácter. Amén. Cuando la Biblia nos habla de imagen, lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar es que, gloria a Dios, su imagen en nosotros, la imagen de Jesús en nosotros, gloria a Dios, tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, allá en Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si leímos antes en Hebreos capítulo 1, verso 3, la palabra imagen, amén, que significa carácter, amén, y también en Romanos capítulo 8, versículo 29, amén, la palabra imagen en Romanos 8, 29 es icon, que significa copia o alguien parecido. Quiere decir que nuestro carácter, nuestra forma de vida, ¿verdad? Tiene que alinearse al carácter de Jesús. Amén. Y cuando hablamos de carácter, hablamos de la conducta de la persona. Amén. De cómo la persona se maneja, cómo la persona actúa en su diario vivir. Por lo tanto, gloria a Dios, amén. Como leímos también en Pedro, 1 Pedro 2:21, dice la palabra de Dios que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas.
Esto nos da a entender de que el carácter de Cristo tiene un propósito en nosotros, que la imagen de Cristo tiene un propósito en nosotros. O sea, nosotros no recibimos la imagen de Jesús para ser lindos y bonitos, aunque es algo también para agradecer, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el propósito principal de ser a imagen de Jesús es precisamente para seguir su ejemplo aquí en la tierra. Amén. Vimos a Jesús, ¿verdad? Caminar, por ejemplo, como dice en Mateo capítulo 9, versículo 35, que Jesús recorría las ciudades y aldeas de ellos, enseñando y predicando el evangelio del reino, ¿verdad? Jesús predicaba, Jesús enseñaba. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, gloria a Dios, que levantándose muy de mañana, y dice, levantándose muy de mañana, salió, y aún siendo muy oscuro, dice, gloria a Dios, perdón, y siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿verdad? Allá también en Lucas capítulo 22, ¿verdad? Su versículo 39, me parece más o menos por allí, que Jesús estaba en el monte de los olivos y dice la palabra que él allí oraba, ¿verdad? Gloria a Dios, se retiró de los discípulos como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, allí oraba. Alabado sea Dios. Amén. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 6, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Amén. Jesús dijo también en otra ocasión que todo lo que él oía y veía hacer el Padre, eso también él hacía. Cuando Jesús ora en Juan capítulo 17, gloria a Dios, le dice al Padre que ellos sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. O sea, todo lo que Jesús vivió, de la forma en cómo Jesús se mostró y se manifestó mientras estuvo en la tierra. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra que Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos su pisada. Quiere decir que la palabra imagen en nosotros tiene un propósito esencial, y es que, gloria a Dios, seamos semejantes a Jesús. Es que sigamos su ejemplo. Hemos citado también Efesios capítulo 2, su versículo 10, que dice la palabra de Dios que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la pregunta aquí del millón es, gloria a Dios, ¿cómo puedo ser semejante a Jesús? Primeramente, usted necesita nacer de nuevo. Amén. Somos semejantes a Cristo a través de un nacimiento, que es a través del Espíritu Santo. En una ocasión Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 5, gloria a Dios, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. O sea, el Espíritu Santo se encarga de regenerar, de hacernos nacer de nuevo. Amén, por la palabra y por el Espíritu. Jesús dijo allá también en Juan capítulo 15, gloria a Dios, que hemos renacido de la palabra. Amén, hemos sido lavados con la palabra. Gloria a Dios, ustedes estáis limpios por la palabra. Amén. Entonces, ese nuevo nacimiento es una realidad que está en nosotros. Y para usted ser semejante a Cristo, tener el carácter de Cristo, usted necesita nacer de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, hay un manual que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Como le cité antes, que dice la Biblia, escudriñad las escrituras porque a ellos parece que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, cuando usted conoce cuál es la dirección de Dios, el propósito de Dios en su vida, usted va a comenzar a dar pasos, amén, hacia lo que Dios quiere que usted sea y lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Y a su nombre, gloria. Entonces, un siervo de Dios, un servidor de Dios, aleluya, ha sido creado conforme a la imagen de Dios. Y muchas veces algunos dicen, wow, pero es difícil ser conforme a la imagen de Jesús. Es difícil seguir las pisadas de Jesús. Pero Mateo capítulo 11, versículo 29, nos dice las escrituras, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir, amado, que usted puede llevar el yugo del Señor. Cuando habla de yugo, habla de la palabra de Dios. Amén. Aquí habla de las escrituras. Cuando usted lee las escrituras, dispone su corazón a obedecer a Dios.
Dios le da la fortaleza y la capacidad. Y si la Biblia dice que usted puede llevar a cabo lo que Jesús hizo, amén, usted está capacitado porque Él mismo es el que lo dice. Jesús dijo en una ocasión, gloria a Dios, hablando acerca de las obras que Jesús hacía, que mayores obras que las que yo hice, ustedes también harán. O sea, quiere decir que usted tiene la capacidad. Amén. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos forjar el carácter, forjar esa imagen de Cristo a través de la palabra, a través de los procesos, a través, gloria a Dios, de las circunstancias que Dios va a permitir para que usted sea formado. No podemos decir, Señor, ¿por qué? Sino más bien, ¿para qué tú estás permitiendo este proceso? Los procesos, amén, nos van a ayudar a madurar, nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a manifestar lo que Dios quiere que manifestemos. Hay veces que Dios nos permite pasar por enfermedades, nos permite pasar por escasez, pero todo esto por lo cual estamos pasando, Dios nos está perfilando. El proverbista dijo en una ocasión que el crisol es para la plata, pero Dios prueba los corazones. ¿Y cómo Dios te prueba? Como probó a Job. Alabado sea Dios. Amén. Y luego dice la palabra que Job fue probado en todo lo que fue probado. Perdió su familia, lo perdió todo. Y Dios le bendijo. Y Dios multiplicó todo lo que él había perdido. No importa por lo que tú estés pasando. Amén. Porque Dios te permite pasar por proceso para Él hacer grandes cosas en tu vida. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, ¿cómo tú vas a aprender del maestro, si no llevas su palabra? Amén. ¿Cómo tú vas a aprender de él? La mente que no es expuesta a la palabra no puede ser renovada. Amén. Vuelvo a repetir otra vez. La mente que no es sometida al discipulado, al estudio bíblico, a la enseñanza bíblica, su mente no puede cambiar. Aleluya. Aunque tiene la capacidad. Amén. Porque una cosa es tú tener la capacidad y una cosa es tú ser, gloria a Dios, capacitado. Amén. Por ejemplo, si usted tiene un vaso, ¿verdad? Por ejemplo, esa gente que se dedica a fabricar vasos, el vaso lo crean con una capacidad, ¿verdad? De tantos litros. Pero si ese vaso no se le echa el agua, no puede cumplir su función. Amén. Tú has sido creado para una función, pero tú necesitas ser llenado de Dios. Como Pablo dijo, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que llenarte de Dios, tomar su palabra, escudriñar su palabra, profundizar en su palabra. Gloria a Dios, porque lo importante no es que Dios te use. Lo importante es que Dios te apruebe. Y a su nombre, gloria. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que está siendo usada, pero no está siendo aprobada por Dios. Amén. Y todo aquel que quiere ser aprobado por Dios tiene que ponerse en la línea donde Dios quiere ponerlo. Alabado sea su nombre. Entonces, amado, ¿cómo aprendo? Amén. ¿Cómo aprendo? Algo que tú tienes que aprender como servidor es que aunque usted está sirviendo en la casa de Dios, usted sigue siendo un alumno. Vuelvo a repetirlo otra vez. Aunque usted está siendo un servidor, está sirviendo en la casa de Dios, usted sigue siendo un alumno. Porque cada día Dios tiene cosas nuevas para su vida, para enseñarle, para instruirlo, para fortalecerlo, para llevarlo a otro nivel. Amén. Y hasta que usted esté aquí en la tierra, usted siempre seguirá siendo un alumno, amén, de Dios, siendo preparado por el Señor. Amén. Entonces, lo siguiente que debes saber es que tu carácter no lo pueden quitar. Amén. Tu carácter no te lo van a quitar, pero sí te lo pueden renovar. Vuelvo a repetirlo otra vez. Tu carácter no te lo van a quitar, pero sí te lo van a renovar en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para vosotros. O sea, tú necesitas ser expuesto a la palabra para que tu mente se renueve. ¿Qué significa renovar? Significa reemplazar lo viejo por lo nuevo. Amén. Tú tenías un mecanismo antiguo de cómo vivías,
cómo procedías, cómo respondía ante la ofensa, cómo respondía ante el engaño, cómo respondía ante la violencia. Ahora en Cristo Jesús tú tienes una nueva forma de actuar. Amén. Que está en Gálatas 5, 22, 23, 22 y 23 en adelante. Alabado sea Dios. Ahora tú tienes, como dice el versículo 25 de Gálatas capítulo 5, que dice que el que es espiritual debe andar en el espíritu. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, ser renovado tiene que ver con un proceso de reemplazar lo viejo por lo nuevo. Lo que representa mi vieja vida, mi antigua vida, por lo que representa ahora mi nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y a su nombre, gloria. Entonces, amado, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, el carácter es lo que yo soy. Amén. Es mi conducta. Es la manera en cómo me relaciono con los demás. Entonces, ¿qué hace Dios para que tú seas a su imagen? Te renueva cuando tú lo aceptas como tu Señor y cuando tú tomas su palabra y vives conforme a su palabra. No es, amado, que simplemente me convertí a Cristo y punto. No, usted se convirtió al Señor, pero se sometió a un discipulado. Dice, por ejemplo, hay un propósito en el discipulado. Miren, en el discipulado se desarrolla una relación personal de obediencia a Cristo. Amén. En el discipulado se desarrolla una relación personal de obediencia a Cristo. Cuando usted viene a Cristo, lo primero que usted tiene que hacer es orar, es buscar su presencia, llenarse de Dios. Aleluya. Amén. Es establecer un tiempo a sola con Jesús. Es establecer un tiempo a sola con el Espíritu Santo y con la palabra. Es tener un devocional donde usted aparta un tiempo exclusivo para Dios. Y allí solamente va a estar usted y Dios en un conversatorio. Amén. En usted desprendiéndose de usted mismo y dándole a Dios. Y Dios se desprende de sí mismo y dándole a usted. Es un tiempo de interacción donde Dios le da y usted le da. Donde usted le da a Dios y Dios le da a usted. Es un recibir, es un va y ven. Amén. Es un recibir de lo eterno, de lo espiritual, de lo que Dios tiene para su vida. Y a su nombre, gloria. Entonces, amado, algo importante, usted necesita, gloria a Dios, congregarse. Usted necesita discipularse. Usted necesita dar por gracia, por lo que por gracia ha recibido. Alabado sea Dios. Amado, mire, dentro, por ejemplo, del mundo de la fe, a los evangélicos cristianos nos tienen como gente muy emocionalistas. Gente que saltamos, que brincamos. A mí me gusta saltar, brincar. Yo lloro, brinco, amado, yo me gozo. Yo me prendo en el Señor. Aleluya. O sea, un tiempo, ya te sabe, de bendición con el Padre. Pero no podemos vivir un evangelio de brinco y de salto. Amén. No podemos vivir un evangelio de brinco y de salto. Porque el diablo, amado, no está en juego, no está en brinco ni en salto. La Biblia dice que él vino como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, de cara al mundo, la gente no puede tener solamente la visión de ver a la iglesia de Cristo como una iglesia que salta y brinca. Una iglesia emocionalista. Tiene que ver una iglesia con carácter. Amén. Tiene que ver una iglesia con propósito y con destino. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando la gente venga a la iglesia, la gente del mundo que no conoce a Dios, que escuche de lo que Dios hace en la iglesia, la gente venga a la iglesia y reciba una respuesta, reciba el milagro, reciba sanidad, reciba liberación, reciba salvación, reciba vida eterna, reciba la misericordia de Dios. Cuando la iglesia, la gente venga, encuentre dos o tres locos prendidos en el Señor, pero bajo una palabra profética que traiga un cambio a la vida de las personas que vienen con una situación a la iglesia. Y a su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, amados, Jesús dijo en una ocasión, en Juan 13,
34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que soy mi discípulo si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, lo que se está manifestando dentro de la iglesia, la gente tiene que visualizarlo. ¿Usted me entendió? O sea, lo que la iglesia es en esencia, la gente que está afuera pueda evidenciar esa realidad. Por eso la palabra de Dios nos dice que usted es sal y es luz en esta tierra. Cuando dice la Biblia que usted es sal y es luz, lo que está diciendo la Biblia es que usted tiene una identidad, usted tiene un destino, un propósito, usted tiene un diseño que tiene que cumplir como siervo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Cuando la Biblia dice que vosotros sois, está hablando de destino, está hablando de identidad. Quiere decir, amado, que cuando la gente lee la Biblia, dice la Biblia que Jesús sanaba a los enfermos. Dice la Biblia que Jesús echaba fuera a los demonios. Dice la Biblia que Jesús predicaba el evangelio y la gente, las multitudes, seguían al maestro, seguían a Jesús. Alabado sea Dios. O sea, la gente era alimentada por Cristo. La gente era sustentada por Cristo. La gente era impactada por Cristo. Entonces, 1 de Pedro 2:21 dice que Él nos dio ejemplo para que siguiéramos su pisada. Jesús dijo, llevad mi yugo, aleluya, llevad mi yugo, o sea, tomen mi palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces, amado, tenemos que forjar nuestro carácter. ¿Qué dice la Biblia? Que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Aleluya. Amén. Que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque las pruebas tendrán un resultado en tu vida y en mi vida. Entonces, amado, usted está siendo forjado porque usted necesita ser y yo necesito ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, ¿dónde yo quiero llevarte, amado? Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis y llevéis mucho fruto y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Alabado sea Dios y a su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, usted tiene que manifestar el reino, tiene que manifestar el carácter de Cristo. Porque usted ha sido creado a la imagen del Hijo de Dios. Aleluya. Ahora bien, nosotros tenemos que mantenernos siempre en modo enseñanza. ¿Qué es un discípulo, amado? Un discípulo es un aprendiz, es un alumno que constantemente, mire, está recibiendo. Gloria a Dios, no se pierde los estudios, no se pierde los cultos. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios ha preparado para que seamos instruidos. Y, por ejemplo, Filipenses 4:9 nos dice la palabra, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pero ¿qué hay que hacer primero? Que lo que tú aprendiste, recibiste y oíste y vistes en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que pasar de la teoría a la práctica, del conocimiento a la acción. Y todo aquel que necesita accionar, necesita un territorio, necesita un lugar. Entonces, si tú eres un siervo en la iglesia, si tú eres un hijo, una hija de Dios llamado a servir, Dios ha preparado el lugar para que tú pongas por obra lo que estás recibiendo. Porque la idea de tú ser discipulado no es que solamente tenga un conocimiento, sino que ese conocimiento
sea práctico en tu estilo de vida. Por eso Jesús dijo, gloria a Dios, os he dejado ejemplo para que sigáis mis pisadas. 1 Pedro 2, versículo 21, amado. Juan 13:14 dice, pues si yo el Señor y Maestro, aleluya, alabado sea su nombre, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, si Jesús, siendo el maestro de lo maestro, si Jesús, siendo el maestro de lo maestro, sirvió, ¿cuánto más nosotros los pastores, nosotros los evangelistas, nosotros los profetas? No estoy diciendo que tenga todos los ministerios, no se turbe, amado. Lo que quiere, aleluya, todas las funcionalidades dentro del cuerpo de Cristo. Romanos 12, verso 4, verso 5, 4 y 5. Según todas las funciones que hay dentro del cuerpo de Cristo, si nosotros hemos sido enseñados y el maestro nos ha dado ejemplo, ¿cuánto más nosotros nos toca dar por gracia, por lo que por gracia hemos recibido? Alabado sea Dios. Mire cómo dice Juan 13:14 otra vez. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Mire cómo dice, pues si yo, el Señor, o sea, Él es el Señor de nosotros. Si quiere decir, o sea, Señor significa jefe. Oiga esto, Señor significa jefe. Si el jefe lavó nuestros pies, o si el maestro lavó nuestros pies, por eso que los maestros dentro de las iglesias tienen que dar testimonio de servir. Y a su nombre gloria. Por eso que los pastores dentro de la iglesia tienen que dar ejemplo de servir. Aleluya. Porque fue lo que Pablo dijo en una ocasión. Pablo dijo en una ocasión, gloria a Dios, como le dijimos antes en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Wow. Diga, wow. Dios mío, qué niveles. Y Jesús dijo, gloria a Cristo, si Él, siendo el Señor y Maestro, lavó los pies de los discípulos, cuánto más nosotros, de manera ilustrativa, cuánto más nosotros tenemos que servir a los demás, hermanos. Aleluya. Cuánto más nosotros debemos hacer esto. Entonces, amado, si usted asumió un compromiso de servir, por favor, hágalo con excelencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú tienes una responsabilidad dentro de la iglesia, da lo mejor de ti. Amén. Da lo mejor de ti, hazlo con excelencia, con esmero, con entrega. Gloria a Dios. Amén. Tengo a una de las hijas espirituales aquí en la casa que he conocido, he sabido que ella llega temprano a su trabajo. Llega media hora, 40 minutos antes. Alabado sea Dios. Amén. A su trabajo. Y eso los jefes lo ven. Y hay que darle honra a lo que honras merecen. Una ocasión, amado, alguien preguntó por qué Cristiano Ronaldo era tan bueno en el fútbol. Gloria a Dios. Y uno de esos, el presidente del Real Madrid decía, cuando estaba él en el Real Madrid, él contaba que cuando él llegaba, él intencionalmente bajaba al parqueo de los coches, donde estaban los coches de los jugadores. Y él, coche por coche, iba tocando el motor de cada coche. Y cuando él llegaba a la hora del entrenamiento, que ya tenían que estar los jugadores ahí,
dice el presidente que él tocaba el capó de cada coche y el coche de Cristiano Ronaldo estaba frío. Que a su nombre, gloria. Estaba frío. Y cuando tocaba los demás coches, lo de los demás estaba caliente. ¿Qué quiere decir eso, amado? Que Ronaldo era de los primeros que llegaban a entrenar. Cuando el motor del coche de Cristiano Ronaldo estaba frío, lo de los demás jugadores estaban calientes. Y cuando se terminaba el entrenamiento, él volvía a bajar. Y cuando venía a ver, todos los coches se habían ido y el único que quedaba era el de Cristiano Ronaldo. Entonces, amado, Dios honra a los que le honran. Y si usted le dijo sí a sus pastores, al Señor, primeramente a sus pastores, que va a servir en una área de la iglesia, usted tiene que ser de los primeros que llegue a la iglesia. Usted tiene que ser de los primeros que llegue a la iglesia. Porque la misma Biblia dice que debemos servir, gloria a Dios, como que es para el Señor. Aleluya. Cuando usted sirve en su trabajo, usted tiene que hacerlo como para el Señor, con excelencia, con entrega, con buen testimonio, porque eso le da gloria a Dios. Amén. Cuando dicen, wow, este hijo de Dios, que me encanta cómo se esfuerza, cómo trabaja, cuál es su entrega. Y eso muchas veces nos falta a nosotros los hijos de Dios. Y eso tiene que ver con el carácter. Amén. Gloria a Dios, porque el carácter es lo que habla de tu conducta. Hay mucha gente que, gloria a Dios, quiere echar fuera demonios. Te echo fuera. Gloria a Dios. Y muchas veces la gente no tiene problema de demonio. Hay gente que tiene problemas de carácter. Pastor, bájale algo. No, es así. La gente tiene problemas de carácter. Gloria a Dios. Entonces, usted quiere servir con excelencia. Usted necesita entender que usted recibió el carácter de Cristo, que es el Espíritu Santo dentro de usted. Pero ¿cómo usted puede consolidar ese carácter y madurar ese carácter dentro de usted? Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si usted es una persona irresponsable en la asignación que usted tiene, revise su relación con Cristo. Porque ya dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces usted tiene la imagen de Jesús, que usted es parecido o es la copia del Señor. Pero en Hebreos capítulo 1:3, cuando habla de imagen, significa que usted tiene el carácter de Jesús en su vida. Y si usted tiene el carácter de Jesús en su vida, usted no puede hacer nada diferente a lo que Él hacía. Si él era justo, usted tiene que ser justo. Si Él era responsable, usted tiene que ser responsable. Si usted es una persona que está llevando ese ministerio que donde Dios lo ha puesto y usted lo está llevando en crecimiento, gloria a Dios, eso es lo que tiene que suceder en su ministerio. Porque usted tiene el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús. Amado, quiero invitarte, gloria a Dios, a que te suscribas a nuestras diferentes plataformas digitales, Agape Radio Show TV, en Instagram y YouTube, ¿verdad? Suscríbete, dale like, comparte, activa la campanita y deja tus comentarios. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias a Dios, amén, porque yo sé que Dios te ha hablado y te ha tocado en este día. Exhortarte a que cada día te mantengas desarrollando el carácter y con una actitud de aprendizaje, de aprendiz. Amén. Para dar por gracia, por lo que por gracia has recibido de parte de Dios. Que han estado con ustedes un servidor, Edwin Padilla, en una entrega más de Agape Radio Show. Shalom. Que Dios te bendiga.